Saludos para todos los amantes de las matemáticas. El día de hoy vamos a recordar algunas fórmulas para derivar funciones matemáticas. Realizaremos algunos ejemplos y algunos ejercicios propuestos. Vamos a iniciar recordando algunos detalles. Vamos a hacer memoria y vamos a recordar que la derivada de una función fx en un punto es encontrar precisamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en un punto determinado. Por ejemplo, para este caso, nosotros tenemos aquí una gráfica de una función f de x, la cual está identificándose un punto en el eje X, un punto A y un punto B. Si nosotros observamos esta gráfica que está en color azul, parece una parábola invertida, es decir, iniciando de abajo hacia arriba, con el punto máximo en la parte superior. Bueno, tengo un punto A y un punto B y un punto f de a, es decir, el valor de la función en el punto A y el valor de la función en el punto B. Como habíamos trabajado anteriormente, nosotros identificamos aquí en esta gráfica identificamos dos puntos precisamente, un punto A y un punto B. Este punto B y este punto A. Estos dos puntos representan precisamente donde la recta, una línea recta que es tangente precisamente a la gráfica, tiene una cierta inclinación. La podemos identificar aquí por una letra L. Esta letra L me representa a la primera pendiente en el punto A. Ahora, en el punto B, en este punto B, nosotros podemos identificar que la pendiente ya tiene otra dirección, y esa otra dirección está identificada por la línea recta L2. Como podemos observar, en el primer caso, la línea recta tiene una pendiente positiva, representada por la línea L, y en el segundo caso, para el punto 2, ya tenemos una pendiente negativa, representada por la línea L2. Entonces, para cada punto nosotros vamos a encontrar la pendiente, y eso es lo que significa la derivada. Como definición, recordemos que para encontrar la derivada es un proceso que realizamos con una función matemática, con fórmulas que ya nos dan en los libros, que nos dan en el internet, recomendadas para realizar operaciones de cálculo diferencial, y en cada función se encuentra una recta tangente a esta función. Para explicarlo en fenómenos físicos, es encontrar la razón de cambio durante el paso del tiempo, es decir, es encontrar qué tan rápido cambia la posición de un cuerpo con respecto al paso del tiempo. Regresando un poquito a la gráfica, aquí podemos nosotros identificar qué tan rápido cambia el fenómeno, y precisamente la pendiente de la recta tangente a esta curva es quien nos identifica qué tan rápido cambia el fenómeno, representado por la gráfica de color azul. Vamos a recordar ahora algunas tablas de derivación que aparecen en el internet y que nosotros en algún momento ya trabajamos en clase. Dice que la fórmula número 1, que la derivada de una constante, la derivada de un valor constante con respecto de x, es igual a 0. Aquí me indica que donde k es un valor constante, esta k puede valer menos 5, 7, 3, un número constante, exactamente un valor que no cambia. La segunda fórmula que aquí puedo observar, dice que la derivada de una expresión
elevada a algún exponente, en este caso x a la n con respecto de x, es igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué significa n? N es precisamente el valor del exponente. El valor del exponente, nosotros recordamos en clase, puede ser, por ejemplo, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, o x a la menos 2, x a la menos 3. N es un número y puede ser valor positivo o negativo. En los ejemplos más adelante nosotros explicaremos que ese valor de n, por ejemplo, iniciando con x al cuadrado, entonces tenemos que multiplicar ese valor del 2 aquí como un coeficiente, es decir, n se convierte en un coeficiente de x y al exponente le restamos el valor 1, y ese será el valor de mi derivada. Ese es el valor de una derivada de una expresión elevada a un exponente. En mi fórmula número 3 dice que yo puedo tener un valor de k y multiplicado por la derivada de una expresión elevada a un exponente. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada más multiplicar el valor de la k por el coeficiente que es el exponente de la expresión, restándole 1, donde k es constante. Nuevamente el valor de k es un valor constante. La fórmula número 4 que yo identifico en este caso es para encontrar la derivada de la suma o resta de dos funciones. Como se explica en la bibliografía, dice que si yo tengo la suma o resta de dos funciones a las cuales yo quiero encontrar su derivada, pues es precisamente la derivada de la primera función, en este caso de f de x, más o menos la derivada de la segunda. Eso es lo que me indica, siempre y cuando las derivadas existan. Vamos a identificar ahora la fórmula número 5, que se aplica precisamente para una multiplicación de dos funciones, en este caso f de x por g de x. ¿Qué significa esto? Pues significa que yo voy a encontrar la derivada con respecto de x de f de x por g de x. F de x y g de x son un producto de dos funciones, la primera f de x, la segunda g de x. ¿Qué me indica la fórmula de derivación para un producto de f de x por g de x? Significa que tengo que encontrar la derivada de la primera, f de x, por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. En este caso la primera f de x, la segunda g de x. Esta es la fórmula número 5 que vamos a ocupar para la derivada del producto de dos funciones. La derivada del producto de dos funciones. La fórmula número 6 es precisamente para encontrar la derivada del cociente de dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones? F de x y g de x. El cociente significa que es la división de f de x entre g de x. ¿Cómo voy a encontrar yo la derivada del cociente de dos funciones? Pues con esta fórmula dice que es la derivada de la primera por la segunda menos la derivada de la segunda por la primera dividido entre la función g de x, todo esto elevado al cuadrado. Eso me indica. Vamos a trabajar algunos ejemplos para dejar esto muy claro. Dice, ejemplos, encontrar la derivada de las siguientes funciones. Usando la fórmula número 1, dice que la derivada de 9 con respecto de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque el 9 es un valor constante, es un valor que no cambia. La derivada de una constante es igual a 0. Aquí yo tengo la derivada de la función 9 con respecto de x es igual a 0. El ejemplo número 2 dice que la derivada de menos 12 elevado al cubo es igual a 0. La derivada de menos 12 elevado al cubo con respecto de x es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque este menos 12 elevado al cubo siempre me va a dar un número constante. Ahora utilizamos la fórmula número 2, que me dice que la derivada de una expresión algebraica, en este caso una variable elevada al exponente 5, es igual al valor de n. ¿Cuánto vale n? Vale 5. Ese 5 va a ser, se va a convertir en un coeficiente que multiplique
a x, a la variable x, y el exponente de la variable x será 5 menos 1. En este caso va a ser 5 por x a la 5 menos 1 es igual a 5 por x a la 4. 5 por x a la 4. El cuarto ejemplo indica que en algunos libros, en algunos fenómenos, no siempre aparece la variable x en las funciones. También puede aparecer la variable t, como en este caso. Como pueden observar, el denominador, en vez de que sea de x, ahora es de t. Es decir, vamos a encontrar la derivada de 3 por t a la menos 4 en dt. Así es el lenguaje. La derivada de 3t a la menos 4 en dt. Bueno, aquí yo tengo un valor de coeficiente, un 3, que es una variante de la fórmula número 3. Tengo k, que vale 3, y el exponente vale menos 4. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar el exponente, que es menos 4, aquí lo tengo, menos 4, por el valor del coeficiente, que es 3 por t a la menos 4 menos 1. No olvidar la ley de los signos para la resta. Y en este caso, aquí yo tengo la ley de los signos, pero para la multiplicación. Menos 4 por 3 igual a menos 12. T menos 4 menos 1 es t a la menos 5. Por lo tanto, la derivada de 3t a la menos 4 en dt es igual a menos 12 por t a la menos 5. Vamos con un ejemplo ahora con un exponente fraccionario. En este caso igual tengo una variante de la fórmula número 3 y dice que vamos a encontrar la derivada de menos 8 por m a la 3 séptimos. En este caso la variable es m. Esa es la variable que vamos a derivar. Aquí dice nuevamente la derivada de menos 8 por m a la 3 séptimos en dm. Ese es el lenguaje. La derivada de menos 8m a la 3 séptimos en dm. Aquí yo observo nuevamente, tengo mi coeficiente, que es menos 8, y lo voy a multiplicar por el valor del exponente, que es 3 séptimos. Menos 8 por 3 séptimos. Por m a la 3 séptimos menos 1. Para esto vamos a recordar algunos detalles para la multiplicación y para la suma de fracciones. En este caso tengo el menos 8 por 3 séptimos. Es decir, voy a realizar una operación de multiplicación de dos fracciones. Aquí yo tengo la regla que ya aprendimos desde la secundaria, que dice que para multiplicar una fracción a entre b por c entre d, multiplico los numeradores y los divido entre los denominadores. Es decir, multiplico a por c, aquí tengo a por c, entre b por c. Pero en este caso, el menos 8 no tiene un denominador. Pero recordemos una operación básica y sencilla. El 8 o cualquier número yo lo puedo dividir entre 1 y no se altera. Eso es lo que estoy haciendo precisamente. Dividir el menos 8 entre 1 y no se altera. Y lo multiplico por 3 séptimos, que es lo que me indicaba el exponente que yo tengo aquí. Entonces ahora multiplico menos 8 por 3, menos 24. 1 por 7, 7. Por lo tanto, la multiplicación de menos 8 por 3 séptimos es igual a menos 24 séptimos. Ahora, para obtener el resultado de este exponente es usar la regla para sumar fracciones, es decir, 3 séptimos menos 1. Recordar, nosotros lo hemos explicado en clase, este 1 lo puedo representar también como 7 séptimos, es decir, un entero tiene 7 séptimos para poderlo sumar con los 3 séptimos. Bueno, pero también recordemos que hay una regla que dice que cuando yo quiero sumar o restar dos fracciones a entre b más menos c entre d, multiplico de manera cruzada, es decir, a por d, y aquí lo tengo, más menos b por c,
de manera cruzada también, y el denominador lo multiplico de la primera fracción por el denominador del segundo, es decir, b por d. En este caso, a por d me va a dar 3 séptimos menos 1 entre 1, este es un entero, y vamos a hacer la operación como lo indica la regla, es decir, a por d, 3 por 1 que me da 3, 3 por 1, 3 de manera cruzadita, y aquí yo tengo un signo negativo, por eso es que yo voy a restar, nuevamente 3 por 1, 3, 7 por menos 1, menos 7, 3 menos 7, aquí yo tengo que son 4, y 7 por 1 son 7, 3 menos 7, menos 4 séptimos. Juntando todo lo que hicimos de la multiplicación de dos fracciones y de la suma de dos fracciones, tenemos que la derivada de menos 8m a la 3 séptimos en dm es igual a menos 24 séptimos, que es el producto de menos 8 entre 3 séptimos por m a la menos 4 séptimos. Y ese es mi resultado. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo de una aparente división. Ahorita vamos a recordar una regla de los exponentes que vimos también desde la secundaria, y aquí yo tengo que la derivada con respecto de x de 3 entre x a la sexta es igual a, vamos a recordar antes la regla que nos enseñaron en la secundaria. Si yo tengo un número constante dividido entre x a la n, yo puedo pasar este valor de x a la n al numerador, porque aquí está en el denominador, lo puedo pasar al numerador con el exponente cambiado en su signo. Es decir, k entre x a la n es igual a k por x a la menos n. Podemos observar que el único cambio que hacemos es que x, que está dividiendo x a la n, es ahora x a la menos n. Y en el otro caso también, para un signo negativo, k entre x a la menos n, este x a la menos n lo puedo pasar al numerador con el signo cambiado. Es decir, k entre x a la menos n es igual a k por x a la n. Aquí estamos. Esa es la regla que vamos a ocupar precisamente. Yo aquí tengo la derivada de 3 entre x a la sexta en dx, y lo que hago es precisamente eso. Este x a la 6 lo voy a poner como x a la menos 6. Por lo tanto, ahora me voy a enfocar en derivar x a la menos 6 multiplicado por el coeficiente que ya tengo. En este caso es 3 por menos 6 por x a la menos 6 menos 1. 3 por menos 6 menos 18. X a la menos 6 menos 1, x a la menos 7. Si yo quisiera regresar usando esta regla a una expresión similar a la que nos dieron desde el inicio, yo puedo representar que la derivada de 3 entre x a la sexta es igual a 18 entre x a la séptima con un signo negativo. El siguiente ejemplo me indica que yo tengo la derivada de 9 menos x en dx. Como pueden observar, tengo una suma de dos funciones. En este caso, el 9 es una función y menos 4x es la segunda. Entonces, es una combinación de la primera fórmula con la cuarta fórmula, la suma o resta de funciones. La derivada de 9 con respecto de x es igual a 0 y la derivada de 4x con respecto de x es menos 4. 0 menos 4 es igual a menos 4. Por lo tanto, mi resultado de la derivada de 9 menos 4x con respecto de x es igual a menos 4. Vamos con un siguiente ejemplo, que es una combinación. En este caso son varias funciones y todas usando un signo negativo, un signo positivo. Es la suma de 4 funciones. La derivada de 6x a la cuarta menos 2x al cubo más 7x más 4 con respecto de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues derivar cada una de ellas. En este caso, la derivada de 6x a la cuarta es 6 por 4, 24. Por x a la 4 menos 1, x al cubo. La segunda, tengo aquí el coeficiente menos 2 multiplicado por 3, me da menos 6 por x a la 3 menos 1, x al cuadrado. Más 7
por x. Recordar que aquí yo tengo una variable x elevada al exponente 1. Entonces 1 menos 1 es 0. En este caso x a la 0. X a la 0 y x a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, mi resultado de la derivada de 6x a la cuarta menos 2x al cubo más 7x más 4 con respecto de x es igual a 24x al cubo menos 6x al cuadrado más 7.